Durante más de una década, Wall Street ha estado construyendo silenciosamente un sistema de crédito paralelo que hoy ya vale 1.3 billones de dólares, creciendo más rápido que el propio sector bancario. Estos préstamos no se negocian en bolsas. No son transparentes y no están sometidos a pruebas de estrés como lo están los bancos. Aún así, los bancos estadounidenses han canalizado más de 900.000 millones de dólares hacia este mercado en la sombra a través de préstamos y compromisos. Ya más del 10% de los prestatarios están aplazando el pago de intereses y docenas de empresas han sido incautadas por sus prestamistas. Esto no es una teoría. Es un sistema de presión sellado, apalancado y en expansión donde una sola grieta podría propagarse por todo el sistema financiero. Durante décadas, el sistema crediticio global se ha construido sobre un único atajo: si está calificado como grado de inversión, debe ser seguro. Esa suposición alguna vez se basó en transparencia, mercados líquidos y descubrimiento constante de precios. Pero en el entorno crediticio actual, esa base ha desaparecido. La seguridad ya no se demuestra. Se asume, se estampa y se distribuye a gran escala. La deuda de grado de inversión solía señalar bajo riesgo de incumplimiento, profunda divulgación y escrutinio activo del mercado. En el crédito privado, ninguna de esas condiciones existe por completo. Estos préstamos se negocian a puerta cerrada, se valoran con poca frecuencia y rara vez se marcan a precios reales de mercado. Sin embargo, billones de dólares ahora tratan esas mismas etiquetas como garantías. Cuando el juicio es reemplazado por papeleo, el riesgo no desaparece, se esconde. Ahí es donde el peligro se acelera. A medida que la competencia por los acuerdos se intensifica, los prestamistas están bajo presión para desplegar capital rápidamente. Los estándares de suscripción se relajan, las suposiciones se vuelven optimistas y las estructuras complejas se justifican con una sola línea de calificación en un documento. En algunos casos, esa calificación proviene de una sola agencia con comparación limitada entre pares y responsabilidad limitada por errores. La etiqueta sobrevive aunque el prestatario subyacente se debilite. Los números ya exponen la falla. Más de 1.3 billones de dólares en crédito privado estadounidense ahora llevan calificaciones que los inversores tratan como estables, mientras más del 10% de los prestatarios están aplazando pagos de intereses. Esa contradicción importa. Un sistema no puede ser a la vez seguro y cada vez más incapaz de pagar su propia deuda. Una de esas dos afirmaciones tiene que romperse. Esta falsa sensación de seguridad no permanece contenida. Los fondos de pensiones, las aseguradoras y los gestores de activos dependen de esas calificaciones para cumplir con sus límites internos de riesgo. Los bancos dependen de ellas para justificar la exposición indirecta. Los flujos de capital continúan porque los modelos dicen que todo está bien aunque los flujos de caja se deterioren silenciosamente bajo la superficie. Esta ilusión es el punto de entrada del riesgo sistémico. Cuando la seguridad se convierte en creencia en lugar de medición, las pérdidas no emergen gradualmente. Llegan de repente cuando la confianza colapsa de una sola vez. Y en un mercado construido sobre opacidad en lugar de transparencia, en el momento en que la creencia se rompe, no hay aterrizaje suave. Esa ilusión no apareció por accidente. Fue diseñada por un cambio estructural que comenzó después de la última crisis financiera, cuando los reguladores obligaron a los bancos a retroceder del riesgo sin eliminar la demanda de crédito en sí misma. El resultado no fue menos apalancamiento en el sistema. Fue migración del riesgo. Tras 2008, los bancos enfrentaron mayores requisitos de capital, pruebas de estrés y restricciones de balance. El préstamo corporativo se volvió costoso, lento y altamente escrutado. Al mismo tiempo, las corporaciones todavía necesitaban billones de dólares para refinanciar deuda, financiar adquisiciones y sobrevivir en una economía de bajo crecimiento. El capital no desapareció. Se redirigió. Los prestamistas no bancarios llenaron el vacío.
Fondos privados, gestores de activos y vehículos vinculados a seguros comenzaron a ofrecer lo que los bancos ya no podían: ejecución rápida, términos flexibles y menos fricciones regulatorias. Lo que comenzó como una solución temporal rápidamente se convirtió en un sistema paralelo. A principios de la década de 2010, el capital privado ya no complementaba a los bancos. Competía con ellos. Este cambio alteró fundamentalmente quién controla la creación de crédito. Los bancos alguna vez actuaron como puntos de estrangulamiento, absorbiendo riesgo mientras eran monitoreados en tiempo real. El crédito privado eliminó esa fricción. Operaciones que antes tomaban meses podían cerrarse en días. Los requisitos de divulgación se redujeron. La disciplina de precios se debilitó y, como estos préstamos vivían fuera de los mercados públicos, sus riesgos se volvieron más difíciles de observar, comparar y contener. La escala de esta transformación es asombrosa. El crédito privado estadounidense ha crecido hasta 1.3 billones de dólares. Aunque los bancos todavía proporcionan la liquidez que mantiene el sistema en movimiento, los bancos comerciales ahora tienen cientos de miles de millones de dólares en préstamos y compromisos con instituciones financieras no bancarias, atando sus balances a riesgos que ya no controlan directamente. Este es el punto de inflexión. El sistema pasó de una concentración regulada a una opacidad distribuida. El riesgo no fue eliminado. Fue fragmentado, apalancado en capas y dispersado entre instituciones con incentivos desalineados y supervisión desigual. Y una vez que el riesgo se dispersa sin transparencia, no se debilita. Se componda. Lo que en papel parece diversificación, en la realidad se convierte en amplificación. El escenario quedó preparado no para otra crisis idéntica, sino para una más compleja, donde ninguna institución individual puede ver el panorama completo y ningún regulador puede contenerla una vez que comienza a moverse. Una vez que el riesgo salió del perímetro bancario, el crecimiento dejó de estar restringido por la regulación y comenzó a ser impulsado por velocidad y volumen. Así es como el crédito privado no solo se expandió, sino que se aceleró. Lo que alguna vez fue una alternativa de nicho se ha convertido en una fuerza dominante en las finanzas corporativas, creciendo hasta un mercado valorado en 1.3 billones de dólares solo en Estados Unidos. Esta expansión no ocurrió gradualmente. En la última década, los activos bajo gestión en crédito privado se han más que triplicado, superando con creces el crecimiento económico, el crecimiento salarial y el crecimiento de ingresos corporativos. En un sistema donde el crédito normalmente se expande en línea con los flujos de caja, esa divergencia importa. Cuando el crédito crece más rápido que la capacidad de repago, el riesgo no aparece de inmediato. Se acumula silenciosamente. La escala ahora rivaliza con los canales bancarios tradicionales. El crédito privado representa casi la mitad del tamaño de todos los préstamos bancarios comerciales e industriales de Estados Unidos. Un cambio asombroso en quien suministra capital a las empresas estadounidenses. Sin embargo, a diferencia de los bancos, estos prestamistas no están sujetos a precios diarios de mercado, escrutinio público de balances ni pruebas de estrés uniformes. El crecimiento ha sido alimentado no por desempeño comprobado, sino por entradas de capital en busca de rendimiento. A medida que subieron las tasas de interés y los mercados de bonos públicos se volvieron volátiles, los inversores inyectaron dinero en crédito privado persiguiendo retornos del 9%, 10%, incluso 12%, a menudo comercializados como estables y aislados de las oscilaciones del mercado. Esa promesa atrajo a fondos de pensiones, aseguradoras, endowments y capital soberano, instituciones que administran billones de dólares y que no pueden permitirse pérdidas visibles. La demanda de rendimiento seguro se volvió implacable y el crédito privado la absorbió. Para satisfacer esa demanda, los fondos aumentaron el tamaño de los acuerdos, relajaron covenants y financiaron estructuras corporativas cada vez más complejas. El volumen de préstamos aumentó no porque mejorara la calidad de los prestatarios, sino porque el capital necesitaba un hogar.
La velocidad se convirtió en arma competitiva. Los plazos de despliegue de capital se redujeron de meses a días. El crecimiento se volvió la señal de éxito. Ahí es donde la propia expansión se convierte en advertencia. La historia muestra que los periodos de rápido crecimiento crediticio casi siempre preceden al deterioro de la calidad de los activos. La razón es estructural. Cuando el capital entra más rápido de lo que la disciplina puede seguirle el paso, los estándares se doblan para mantener el impulso. Para cuando el crecimiento se desacelera, el riesgo ya está incrustado. Y en un mercado construido sobre transacciones privadas y visibilidad retrasada, el verdadero costo de esa expansión solo aparece cuando el sistema se ve forzado a revaluar de manera súbita, violenta y simultánea. Ese crecimiento explosivo no surgió de la nada. Fue impulsado por algo mucho más peligroso que el optimismo: apalancamiento apilado. No apalancamiento en un solo lugar, sino apalancamiento en capas tan profundas que ninguna institución puede mapear completamente donde reside realmente el riesgo. En la superficie están las empresas operativas, muchas ya cargando niveles altos de deuda, endeudándose para refinanciar obligaciones antiguas, financiar adquisiciones o cubrir necesidades de efectivo en una economía que se desacelera. Debajo están los fondos de crédito privado que otorgan esos préstamos. Estos fondos no solo despliegan capital de inversores, muchos de ellos se endeudan agresivamente para potenciar retornos. El apalancamiento ya no es una característica. Es un requisito para permanecer competitivos. La estructura va más profundo. Los inversores institucionales a menudo financian sus asignaciones a crédito privado con dinero prestado, derivados o facilidades de liquidez diseñadas para mejorar el rendimiento. Lo que parece capital conservador en papel frecuentemente está apalancado 2, 3 o incluso 4 capas más abajo. Cada capa asume que la de abajo permanecerá estable. Luego viene la capa final, el sistema bancario. Los bancos estadounidenses han extendido aproximadamente $585 mil millones en préstamos a fondos de crédito privado y private equity, y han comprometido $340 mil millones adicionales en líneas de crédito. No son exposiciones pasivas. Son canales activos de financiamiento que mantienen el apalancamiento circulando por el sistema. Cuando aparece estrés, no se detiene en el prestatario. Sube por toda la pila. Este es el cambio crítico. En ciclos pasados, el apalancamiento estaba concentrado donde los reguladores podían verlo. Hoy está fragmentado entre balances, fondos y vehículos que reportan con poca frecuencia y se revalúan lentamente. Las pérdidas no emergen en tiempo real. Se acumulan. El peligro no es un solo incumplimiento. Es la correlación. Cuando las ganancias se debilitan o los costos de refinanciación suben, el estrés golpea múltiples capas al mismo tiempo. Los prestatarios fallan pagos. Los fondos enfrentan presión de valoración. Los inversores retroceden. Los bancos restringen liquidez. Cada reacción amplifica la siguiente porque esta pila de apalancamiento opera fuera de mercados transparentes. No hay sistema de alerta temprana, ni señales de precio que parpadeen, ni revaluación ordenada. Cuando la presión finalmente atraviesa, lo hace de forma abrupta, convirtiendo lo que parecía estrés crediticio aislado en un evento de liquidez sistémico. Esa pila de apalancamiento crea un peligroso malentendido, que los bancos reducen su exposición al alejarse del préstamo corporativo directo. En realidad, el riesgo nunca salió del sistema bancario. Fue redirigido. Lo que cambió no fue el destino del riesgo, sino la ruta que tomó. A medida que los prestamistas privados reemplazaron a los bancos en la primera línea de las finanzas corporativas, los bancos se reposicionaron detrás del escenario como la principal fuente de financiamiento del nuevo ecosistema crediticio. Hoy, los bancos estadounidenses tienen aproximadamente $1.2 billones en préstamos a instituciones financieras no depositarias, categoría que incluye fondos de crédito privado y private equity. Aproximadamente $300 mil millones de esa exposición están directamente ligados a proveedores de crédito privado.
Esta estructura crea un bucle de retroalimentación que parece diversificado en los balances pero es profundamente frágil en la práctica. Los bancos ya no evalúan directamente a las empresas operativas subyacentes. En cambio, financian los fondos que financian esas empresas. El riesgo crediticio queda un paso más lejos, más difícil de analizar y más fácil de subestimar. Las pérdidas se retrasan, no se eliminan. La liquidez es el punto débil. Los bancos dependen fuertemente de la confianza del mercado y del financiamiento a corto plazo. Los fondos de crédito privado dependen de líneas de crédito bancarias para atender llamadas de capital, apoyar empresas de cartera y estabilizar valoraciones durante el estrés. Cuando las condiciones se endurecen, bancos y fondos retroceden simultáneamente. El bucle comienza a contraerse. Por eso la exposición indirecta puede ser más peligrosa que el préstamo directo. Los bancos pueden creer que están aislados porque tienen reclamaciones senior o exposición diversificada a fondos. Pero cuando los valores de los fondos caen, la capacidad de endeudamiento se reduce. Llegan llamadas de margen. Se congelan líneas de crédito. Lo que comenzó como estrés en préstamos privados rápidamente se convierte en estrés dentro de instituciones reguladas. El sistema ahora opera bajo una separación asumida en lugar de un aislamiento real. Los bancos parecen más seguros porque el riesgo está fuera de sus libros. Sin embargo, sus balances permanecen profundamente entrelazados con los mismos prestatarios a través de múltiples capas de financiamiento. Esta es la línea de falla. Cuando los bancos retroceden en el preciso momento en que los prestamistas privados más necesitan liquidez, la ilusión de separación colapsa y el riesgo regresa al sistema bancario no gradualmente, sino de golpe a través de presión de financiamiento más que por incumplimientos de préstamos. Esa exposición oculta sería manejable si los riesgos fueran visibles en tiempo real. No lo son. Toda la estructura ahora descansa dentro de un vacío de transparencia donde precios, desempeño y deterioro se revelan deliberadamente lento. Este es el agujero negro en el centro del sistema de crédito privado. A diferencia de los bonos públicos o los préstamos bancarios, los instrumentos de crédito privado no se negocian en mercados abiertos. No hay descubrimiento continuo de precios, ni revaluación diaria, ni benchmark externo que fuerce la realidad sobre los balances. Las valoraciones típicamente se actualizan trimestralmente, a veces menos, y a menudo dependen de modelos internos más que de transacciones observables en el mercado. En ciclos crediticios rápidos, la información retrasada no es neutral. Es peligrosa. La divulgación es mínima por diseño. Los fondos de crédito privado no están obligados a publicar estados financieros detallados de los prestatarios, incumplimientos de covenants o estrés de refinanciación. Muchos préstamos son personalizados, complejos y confidenciales. Cuando se combinan con propiedad de private equity, estructuras completas de capital corporativo se vuelven opacas para los externos. La debilidad de flujo de caja no se registra inmediatamente como pérdida. Se registra como suposiciones ajustadas. Esta opacidad crea una calma falsa. Mientras las valoraciones no cambien, las carteras parecen estables. El capital sigue fluyendo. Los modelos de riesgo permanecen satisfechos. Pero bajo la superficie, la presión se acumula. Costos de interés crecientes, ganancias debilitadas y erosión de covenant se acumulan sin activar alarmas. Para cuando el distrés se hace visible, ya está avanzado. La escala magnifica el peligro. Con más de $1 billón atados a crédito negociado privadamente, incluso pequeños errores de valoración se traducen en decenas de miles de millones de dólares en pérdidas no realizadas. Pero esas pérdidas permanecen ocultas hasta un evento forzado, falla de refinanciación, estrés de liquidez o quiebra rompe el sello. Así es como la opacidad transforma riesgo en shock. Los mercados no se ajustan gradualmente cuando la información está retrasada. Se revalúan violentamente una vez que la realidad ya no puede posponerse. En un sistema dependiente de la confianza más que de la transparencia, el silencio no es estabilidad.
Es volatilidad almacenada, esperando un detonante que fuerce toda la estructura a la luz de golpe. Esa opacidad no sobrevive solo con silencio. Se refuerza con calificaciones, se amplifica con competencia y se normaliza con complacencia. Cuando la transparencia se desvanece, las etiquetas toman su lugar. Y en el crédito privado, esas etiquetas están haciendo mucho más trabajo del que jamás fueron diseñadas para hacer. A medida que el capital inundó el mercado, la competencia por acuerdo se intensificó. Los fondos ya no solo evaluaban riesgo. Corrían para desplegar miles de millones de dólares bajo objetivos estrictos de retorno. En ese entorno, las calificaciones se convirtieron en activos estratégicos. Una sola etiqueta de grado de inversión podía desbloquear capital de seguros, asignaciones de pensiones y financiamiento bancario. La presión ya no era cuestionar la calificación, sino obtenerla. A diferencia de los mercados públicos, las calificaciones de crédito privado a menudo se emiten con revisión limitada entre pares, acceso estrecho a datos y menos consecuencias de mercado por errores. En algunos casos, la seguridad percibida de un préstamo descansa en el juicio de una sola agencia. Esa concentración importa. Cuando desaparece el desacuerdo, la skepticism se desvanece. El riesgo deja de debatirse y comienza a asumirse. Los números exponen la contradicción. Mientras el crédito privado sigue comercializándose como estable, más de 1 de cada 10 prestatarios ya está aplazando pagos de intereses en efectivo. Esa divergencia entre estrés creciente y calificaciones sin cambios no es una anomalía. Es una señal de que las evaluaciones van detrás de la realidad. Las calificaciones se ajustan lentamente. Las pérdidas no. La competencia empeora el problema. Para ganar acuerdos, los prestamistas aceptan covenants más débiles, proyecciones de flujo de caja optimistas y suposiciones de refinanciación que dependen de condiciones permanentemente favorables. Cada compromiso se racionaliza como menor. Colectivamente, redefinen hacia abajo qué significa seguro sin cambiar nunca la etiqueta. Así se forma la complacencia. Los inversores confían en la calificación. Los bancos confían en la estructura. Los reguladores confían en los modelos. Todos confían en que alguien más hizo el trabajo duro. Pero cuando la responsabilidad se distribuye, la rendición de cuentas desaparece. La historia muestra que la inflación de calificaciones no causa crisis por sí sola. Las acelera. Cuando el estrés finalmente fuerza la reevaluación, las calificaciones no suavizan el golpe, lo magnifican. Las degradaciones llegan tarde, todas juntas, desencadenando ventas forzadas, retiros de financiamiento y un colapso repentino de confianza en un sistema que creía estar protegido. Esa complacencia ya está siendo puesta a prueba. Mucho antes de que una crisis se anuncie, el estrés se filtra por el sistema de formas medibles. Y esas señales ahora están apareciendo bajo la superficie del crédito privado. Aún no son ruidosas, pero son persistentes y se están extendiendo. Uno de los indicadores más claros es el comportamiento de pagos. Más del 10% de los prestatarios de crédito privado ahora están aplazando pagos de intereses en efectivo, una desviación fuerte de las suposiciones usadas para justificar valoraciones estables. Los aplazamientos de intereses no son eventos neutrales. Indican que el flujo de caja es insuficiente para servir la deuda bajo condiciones actuales. Cuando los aplazamientos suben durante una desaceleración económica, rara vez se revierten sin pérdidas. Otra advertencia es la transferencia de control. Solo en el último año, más de 45 empresas han sido tomadas por sus prestamistas, el número más alto en 6 años. Ese cambio importa. Las tomas de control por prestamistas señalan que la reestructuración está reemplazando al repago y la propiedad se sustituye por recuperación en efectivo. En papel, los préstamos pueden seguir performando. En realidad, el valor se preserva mediante intervención más que por ganancias. El estrés también emerge dentro de las carteras de préstamos.
Algunos pools seleccionados gestionados por grandes administradores de activos están mostrando ratios de cobertura en declive, márgenes de prestatarios debilitados y aumento de enmiendas. Estos cambios rara vez desencadenan breakdowns inmediatos. En cambio, estiran plazos, aumentan complejidad y aplazan el reconocimiento de pérdida hasta que las ventanas de refinanciación se cierran. El telón de fondo económico magnifica estas grietas. Tasas de interés más altas han elevado los costos de endeudamiento en cientos de puntos básicos mientras el crecimiento de ganancias corporativas se ha desacelerado. Esa combinación comprime márgenes precisamente donde la exposición al crédito privado es más alta, empresas apalancadas con acceso limitado a mercados públicos. Las suposiciones de refinanciación construidas sobre entornos de tasas bajas se están rompiendo silenciosamente. Ninguna de estas señales por sí sola causa un colapso. Lo que las hace peligrosas es la sincronización. Aplazamientos crecientes, tomas de control por prestamistas y flujos de caja deteriorados están ocurriendo al mismo tiempo en diferentes fondos e industrias. En mercados opacos, la correlación es invisible hasta que de repente no lo es. Estos no son hipotéticos. Son indicadores de estrés en etapa temprana que aparecen en todo gran desenrolle crediticio. La diferencia ahora es la escala. Con cientos de miles de millones de dólares atados a suposiciones que ya no se sostienen, la distancia entre grietas tempranas y revaluación completa es mucho más corta de lo que parece. Esos indicadores tempranos de estrés deberían desencadenar supervisión decisiva. En cambio, están chocando con un marco regulatorio que nunca fue diseñado para este tipo de mercado. El resultado es una brecha creciente entre donde está creciendo el riesgo y donde todavía mira la supervisión. La regulación financiera sigue anclada a los bancos. Sin embargo, el crédito privado ahora opera en gran medida fuera de ese perímetro. Los reguladores monitorean ratios de capital, buffers de liquidez y pruebas de estrés dentro de instituciones tradicionales. Mientras un sistema de crédito sombra de 1.3 billones de dólares se expande con muchos menos requisitos de divulgación y capital. La supervisión no ha desaparecido. Simplemente está apuntada al centro de gravedad equivocado. Las advertencias están comenzando a surgir. La Securities and Exchange Commission ha aumentado el escrutinio de divulgaciones de fondos privados y prácticas de calificación. El Bank for International Settlements ha señalado riesgo crediticio creciente impulsado por entradas de compañías de seguros al crédito privado. El Fondo Monetario Internacional ha destacado vulnerabilidades ligadas a instituciones financieras no bancarias que dependen de financiamiento a corto plazo y apalancamiento. Estas no son observaciones casuales. Son reconocimientos tardíos. El problema estructural es la velocidad. El crédito privado escaló más rápido de lo que los reguladores pudieron adaptarse. Para cuando surge la preocupación, el capital ya está desplegado, las estructuras ya son complejas y la exposición ya está interconectada. La regulación reacciona después del crecimiento, no antes. Ese retraso importa en ciclos crediticios. Agravando el problema está la fragmentación jurisdiccional. El riesgo está disperso entre fondos, aseguradoras, bancos y vehículos offshore, cada uno gobernado por reglas, calendarios de reporte y límites de enforcement diferentes. Ninguna autoridad tiene una visión completa. Las pruebas de estrés no capturan exposición indirecta. Los retrasos en reportes distorsionan la evaluación en tiempo real. Lo que no se puede medir no se puede contener. Los números subrayan el desequilibrio. Los bancos tienen más de $1 billón en exposición a instituciones financieras no bancarias. Sin embargo, esas contrapartes no están sujetas a supervisión estilo bancaria. El capital de seguros diseñado para estabilidad a largo plazo ahora está financiando crédito apalancado y líquido con opciones de salida limitadas. La supervisión sigue siendo fragmentada mientras la exposición crece sistémica. Así es como el riesgo se adelanta a la regulación, no por negligencia sino por desajuste estructural. Para cuando las reglas alcanzan, los mercados ya han avanzado.
Y cuando el estrés finalmente fuerza acción, los reguladores quedan respondiendo a consecuencias en lugar de prevenir colapso dentro de un sistema que ha crecido demasiado grande, demasiado rápido y demasiado opaco para desmantelarse suavemente. Retraso regulatorio, estrés creciente y apalancamiento oculto convergen todos hacia el mismo momento, el punto donde la opacidad ya no puede contener la realidad. Ese es el final del juego. No un titular repentino, sino una falla mecánica donde las suposiciones chocan con el flujo de caja. El detonante no necesita ser dramático. Puede ser una ventana de refinanciación que se cierra, una línea de financiamiento que se aprieta o una valoración que finalmente se reajusta. Una vez que eso ocurre, la mayor fortaleza del crédito privado, su aislamiento de los mercados públicos, se convierte en su debilidad fatal. Precios que se suavizaban durante trimestres se ven forzados a ajustarse en días. Pérdidas que se aplazaban se reconocen simultáneamente. La liquidez desaparece primero. Fondos dependientes de líneas de crédito enfrentan presión de márgenes. Los bancos, protegiendo sus propios balances, retroceden precisamente cuando más se necesita capital. Activos que se comercializaban como estables se vuelven ilíquidos de la noche a la mañana. Con cientos de miles de millones de dólares atrapados en préstamos negociados privadamente, las salidas no se despejan suavemente. Se congelan. Luego viene la revaluación. Valoraciones ancladas a modelos dan paso a transacciones forzadas. Degradaciones en cascada. Buffers de capital que se asumían suficientes de repente no lo son. Porque las exposiciones son indirectas y en capas, las instituciones descubren riesgo no a través de pronósticos, sino a través de pérdidas ya realizadas. El spillover es inevitable. Carteras de seguros absorben breakdowns. Retornos de pensiones se debilitan. Costos de financiamiento bancario suben. La disponibilidad de crédito se aprieta en la economía real. Lo que comenzó en un rincón nicho de las finanzas se extiende hacia afuera, no por pánico, sino porque el sistema está interconectado por diseño. Esto no es una repetición de crisis pasadas. Es más fragmentado, menos transparente y más difícil de contener. No hay un solo balance para rescatar, ningún firewall claro para desplegar. El riesgo está en todas partes y visible solo cuando ya es demasiado tarde. Cuando la opacidad se rompe, la confianza se rompe con ella. Y una vez que la confianza se va, 1.3 billones de dólares dejan de ser un tamaño de mercado y se convierten en una onda de choque. El peligro no es que este sistema pueda fallar. El peligro es que fallará todo de una vez.